Los indios apaches pertenecen a la rama sur del grupo Athabasco, cuyas lenguas constituyen una gran familia, con hablantes en Alaska, el oeste de Canadá y el suroeste de Estados Unidos. Las diversas ramas de las tribus apaches ocuparon un área que se extendía desde el río Arkansas hasta el norte de México y desde el centro de Texas hasta el centro de Arizona. Generalmente los apaches se dividen en orientales y occidentales, siendo el Río Grande la línea divisoria. Los apaches tenían numerosos nombres. Debido a su naturaleza nómada, parece probable que se utilizaran varios nombres para identificar a la misma banda o tribu. Algunos nombres de bandas apaches en Texas eran Limita, Conejero y Trementina, pero solo los nombres Lipán y Mezcalero sobrevivieron hasta el siglo XIX. El nombre apache probablemente viene de la palabra Suñi Apachu, que significa enemigo. Los apaches se referían a sí mismos como Inde o Dine, que significa el pueblo. Los apaches llegaron al suroeste entre los años 1000 y 1400 después de Cristo. Después de separarse de alguna manera de sus parientes del norte, se forjaron un hogar en el suroeste y luego se extendieron hacia el oeste, hacia Nuevo México y Arizona. La unidad social de los apaches era la familia extensa. Por lo general, varias familias extensas permanecían juntas y estaban dirigidas por su miembro más destacado, que actuaba como asesor principal y director de asuntos del grupo. Varios de los grupos vivían muy cerca y podían unirse con fines defensivos u ofensivos para ocasiones sociales o ceremoniales. El líder de los grupos combinados era el líder de la banda, pero no tenían una organización formal más grande que esta. Esta organización laxa causó problemas en las relaciones con los españoles y más tarde con los mexicanos. Una banda apache, por ejemplo, podría hacer la paz con sus enemigos, mientras que otra permanecería en guerra. Del mismo modo, cuando los apaches hicieron las paces con un asentamiento indio enemigo, no significó que hicieran las paces con otros asentamientos afiliados. Los líderes siempre fueron hombres, pero las mujeres ocupaban un lugar central dentro de la tribu. Al casarse, el novio se mudaba con la familia de su esposa y tenía que cazar y trabajar con sus suegros. Si la esposa moría, el marido debía quedarse con su familia, que normalmente le proporcionaría una nueva esposa. La esposa tenía pocas obligaciones con la familia del marido, pero si éste moría, su familia podía proporcionarle un primo o un hermano con quien casarse. A los hombres se les permitía casarse con más de una mujer, pero pocos aparte de los líderes ricos o prestigiosos lo hacían. En esas raras ocasiones, se les exigía que se casaran con hermanas o primas de sus esposas. Los hombres participaban en actividades de caza y saqueo, mientras que las mujeres recogían comida, madera y agua. Las tribus apaches occidentales eran matrilineales y trazaban la descendencia a través de la madre. Otros grupos rastrearon su ascendencia a través de ambos padres. La caza a menudo tenía preparativos elaborados como el ayuno y los rituales religiosos realizados por curanderos antes y después de la caza. En la cultura apache, dado que los ciervos estaban protegidos por los espíritus de la montaña, se tenía mucho cuidado en los rituales de los espíritus para garantizar una cacería sin problemas. El sacrificio seguía pautas religiosas que prescriben cortes, oraciones y eliminación de huesos. Por ejemplo, entre los mezcaleros se esperaba que un cazador compartiera hasta la mitad de su presa con un compañero cazador y personas necesitadas en el campamento. El arma más común antes de la introducción de las armas europeas eran el arco y la flecha. Los apaches eran nómadas y vivían casi exclusivamente del búfalo. Sus viviendas eran refugios de maleza llamados wickiups, que las mujeres erigían fácilmente y estaban bien adaptados a su entorno árido y al constante cambio de tribus. Algunas familias vivían en tipis de piel de búfalo, especialmente entre los Kiowa y Jicarilla. Los apaches hacían poca cerámica y en cambio eran conocidos por su fina cestería. Estuvieron entre los primeros nativos en aprender a montar a caballo. Sin embargo, las relaciones comerciales anteriormente pacíficas con los demás tribus se deterioraron cuando los españoles desalentaron el comercio con los apaches y obligaron a los demás nativos a trabajar sus granjas. Cuando estos no quisieron o no pudieron comerciar con los apaches, los nómadas dedicaron sus nuevas habilidades ecuestres a las incursiones en busca de caballos y suministros. La religión era una parte fundamental de la vida apache. Su panteón de seres sobrenaturales incluían a Usen o Yusun, el dador de vida, y los Gans o espíritus de la montaña,
que estaban representados en ritos religiosos como las ceremonias de curación y pubertad. Muchas ceremonias apaches utilizaban representaciones enmascaradas de espíritus religiosos. La pintura con arena es una ceremonia importante en las tradiciones navajo, apache occidental y jicarilla, en la que los curanderos crean arte sagrado temporal a partir de arenas de colores. Los apaches participan en muchas danzas religiosas, incluida la danza de la lluvia, danzas para la cosecha y danza de los espíritus. Estos bailes servían principalmente para influir en el clima y enriquecer sus recursos alimentarios. Convertirse en guerrero era un llamado y un papel sagrado en las comunidades apaches, y tanto hombres como mujeres podían tener este honor. Convertirse en guerrero fue intenso, con algunas pruebas que incluían correr durante 2 días seguidos sin comer ni dormir, aprender a permanecer completamente quieto para desaparecer en el entorno y sumergirse en ríos helados. Cuando un joven se sentía preparado, comenzaba el entrenamiento como un guerrero novato. Habiendo sido aceptado como miembro en su primera incursión, el joven era instruido por un chamán de guerra. El chamán le daba al joven un tubo para beber, un rascador y un gorro de guerra especial, que a diferencia de los guerreros maduros, no otorgaba poder espiritual. Al comer, el joven apache solo comía cuando la comida estaba fría para traer buena suerte a los asaltantes. También estaba subordinado a los otros guerreros y les iba a buscar agua y madera. Si le iba bien durante esta primera incursión, lo invitarían a volver a otra. Al completar 4 incursiones exitosas, sin desviaciones en su conducta, el joven apache recibió la codiciada recompensa del reconocimiento como guerrero apache. La legendaria habilidad y resistencia de los guerreros apaches ha sido documentada a través de los testimonios de los soldados que lucharon contra ellos. Incluso se referían a ellos como los tigres de la raza humana y estaban perfectamente adaptados para luchar en su accidentada tierra natal. Los apaches podían emplear un escudo, arco, flechas, lanza, garrote, cuchillo y durante las guerras apaches una pistola y una cartuchera. También ennegrecían sus armas para camuflarlas. Los apaches vivían instintivamente de la tierra y podían soportar extraordinarios extremos de sed y hambre. Usaban pintura en la cara para invocar el poder particular de un chamán de guerra. El ocultamiento era un rasgo espectacular entre los apaches. Los apaches libraron una guerra de guerrillas contra los españoles, los mexicanos y los estadounidenses. Casi ningún perseguidor encontró con éxito su camino hacia las laberínticas fortalezas de los indios apaches, hasta que aprendieron a enfrentar a apaches contra apaches, utilizando la notable habilidad de los exploradores apaches. Cuando los apaches eran perseguidos, se dispersaban y corrían a través de las rocas hasta un punto de encuentro acordado, sin dejar rastro. Visitaban sus pozos de agua secretos por la noche, que conocían bien o podían detectar rápidamente desde terreno elevado. Si se sentían acorralados, matarían a sus caballos y treparían por acantilados aparentemente infranqueables. Los apaches construían campamentos falsos para confundir al enemigo y conducían su ganado varios kilómetros por delante del área real donde se escondía un grupo. Los españoles descubrieron por primera vez las tribus apaches en 1540 como resultado de la expedición a Coronado. Sin embargo, los apaches no tuvieron que tratar con los colonos en sus tierras hasta que Juan de Oñate ingresó al territorio de estos en lo que hoy es Nuevo México. Había una tensión constante entre las bandas apaches y los colonos españoles. Sin embargo, algunos grupos comerciaban entre sí y en general eran pacíficos. Después de la independencia de México en 1821, las relaciones entre los apaches y México se volvieron más tensas. Los fuertes españoles establecidos para frenar las incursiones apaches fueron eliminados, por lo que las bandas apaches comenzaron a atacar México de manera más consistente. Las tensiones entre México y los apaches llevaron a una recompensa por el cuero cabelludo de los apaches establecida por el gobierno mexicano en 1835. Sin embargo, algunas aldeas mexicanas todavía comerciaban con tribus apaches. Algunos grupos apaches se asociaron con el gobierno de Estados Unidos durante su guerra contra México en 1846, permitiendo el paso seguro de los soldados estadounidenses por sus tierras. Las guerras apache comenzaron cuando las tropas estadounidenses acusaron erróneamente al líder apache Cochise y su tribu de raptar a un niño durante una redada.
Cochise profesó sinceramente que su tribu no había raptado al niño y se ofreció a intentar encontrarlo para los estadounidenses, pero el comandante se negó a creerle y en cambio tomó a Cochise y su grupo como rehenes para el regreso del niño. Cochise escapó y se desarrolló un enfrentamiento cuando la tribu de Cochise y sus aliados rodearon a las fuerzas estadounidenses exigiendo la liberación del resto del grupo. Después de un enfrentamiento durante el cual fueron capturados 3 soldados estadounidenses, los apaches se retiraron creyendo que estaban siendo flanqueados, pero en venganza por el continuo control de su pueblo, mataron a los soldados que habían capturado. Los estadounidenses a su vez mataron a los 6 hombres que habían capturado, aunque dejaron que las mujeres y los niños quedaran libres. En lo que se conoció como el asunto Basecomb, 3 de los hombres asesinados eran el hermano y los sobrinos de Cochise, y Cochise reunió a las tribus apaches e hizo la guerra a Estados Unidos en busca de venganza, lo que desató un conflicto de un siglo. Ese mismo año comenzó la Guerra Civil estadounidense y ya involucrados en una serie de incursiones y ataques de represalia, Cochise y su suegro, Mangas Coloradas, acordaron una alianza para expulsar a los colonos mexicanos y estadounidenses del territorio apache. Al mismo tiempo, tanto los soldados confederados como los de la Unión continuaban presionando para expulsar a los apaches de sus tierras y reubicarlos en reservas indias creadas como parte de la Ley de Expulsión de Indios. En 1863, después de numerosos conflictos entre las tropas confederadas y de la Unión, incluido uno en el que resultó gravemente herido, Mangas Coloradas estaba dispuesto a intentar negociar la paz. Acordó reunirse con líderes militares en el fuerte McLean en Nuevo México, a donde llegó bajo una bandera blanca de tregua. Como habían hecho con Cochise antes que él, los soldados estadounidenses ignoraron la santidad de la bandera blanca, lo detuvieron y luego lo torturaron y ejecutaron mientras trataba de escapar. La cabeza de Mangas Coloradas fue cortada y hervida y su cráneo enviado al Smithsonian. Este acto de traición no hizo más que exacerbar las hostilidades entre los apaches y el ejército de los Estados Unidos. Encontrar o derrotar al jefe Cochise había resultado inútil para el ejército estadounidense. La estrategia pasó a reubicarlo a él y a los apaches en una reserva. Cochise estaba cansado y él y su gente habían encontrado agotadora la vida huyendo y escondidos. Cochise esperó el momento oportuno y continuó evitando la captura y la derrota. Después de 2 décadas de guerra de guerrillas, Cochise decidió hacer las paces con Estados Unidos y acordó reubicar a su pueblo en una reserva en las montañas de Chiricahua. Poco después, en 1874, Cochise murió. En un cambio de política, el gobierno de Estados Unidos decidió trasladar a los apaches a la reserva de San Carlos en 1876. La mitad obedeció y la otra mitad, liderada por Jerónimo, escapó a México. En la primavera de 1877, Estados Unidos capturó a Jerónimo y lo llevó a la reserva de San Carlos. Permaneció allí hasta 1881, cuando huyó de la reserva con 700 apaches y volvió a México. Cuando era joven, Jerónimo había perdido a una de sus esposas, algunos de sus hijos y a su madre en una masacre llevada a cabo por soldados mexicanos. Nunca perdonaría al pueblo mexicano, por esto ni olvidaría su odio hacia ellos. Jerónimo sintió que tenía poco propósito después de este evento. Una noche en la cima de Bowie Peak, escuchó la voz de Usen en el viento que le decía: «Nunca morirás en la batalla, ni morirás por un arma de fuego. Yo guiaré tus flechas». Fue durante esta campaña que Jerónimo obtendría el nombre con el que se le conoce hoy. Durante la batalla, Jerónimo no disparó flechas desde su cobertura como lo hicieron muchos de los otros apaches. En cambio, corrió en zigzag hacia los soldados mexicanos para no ser alcanzado por las balas. Luego los mataría con un cuchillo y les llevaría sus rifles a otros guerreros apaches. Los soldados mexicanos empezaron a gritar Jerónimo para advertir unos a otros del ataque. Los orígenes de esta palabra aún se desconocen. Los apaches comenzaron a cantar el nombre con entusiasmo e intimidación. Jerónimo era un hombre complicado. Muchos estadounidenses en ese momento lo apodaron como el peor indio que jamás haya existido. Su naturaleza contradictoria pero efectiva lo convierte en uno de los personajes más fascinantes de las guerras apache.
Los apaches continuaron haciendo incursiones tanto en Estados Unidos como en México. El pueblo mexicano empezó a creer que Jerónimo era el diablo que había venido a castigarlos por sus pecados. Estados Unidos y México continuaron rastreando, capturando y matando apaches cuando pudieron. Las muertes continuaron para ambos lados. Jerónimo había descubierto las mismas verdades sobre la vida mientras huía que Cochise antes que él. Estados Unidos estaba demasiado bien abastecido y tenía lo que parecía ser un número interminable de tropas. Los apaches estaban de baja moral y querían entablar negociaciones. Después de deliberar un poco, llegaron a un acuerdo de que estos se mudarían a una nueva reserva llamada Turkey Creek. La guerra volvió a entrar en un periodo pacífico, sin embargo, ese solo duró un año. El malestar comenzó a gestarse lentamente en la reserva. Jerónimo finalmente escuchó el rumor de que iban a arrestarlo. Decidió provocar otra fuga. Se ofreció una recompensa de $25,000 por la cabeza de Jerónimo y un nuevo general asumió el mando, Nelson Miles. A finales de ese verano, el teniente Charles Gatewood persiguió a Jerónimo y su banda hasta lo más profundo de la Sierra Madre, en un lugar en las montañas llamado Bavispe. Jerónimo celebró una conferencia con Gatewood y acordó rendirse. A pesar de la rendición de Jerónimo y sus seguidores en 1886, los guerreros apaches continuaron la guerra contra estadounidenses y mexicanos. Las fuerzas estadounidenses emprendieron misiones de búsqueda y destrucción contra los pequeños grupos de guerra. La última incursión apache en los Estados Unidos se produjo en 1924, cuando un grupo de guerra de nativos que luego fueron capturados y arrestados robó algunos caballos a personas de Arizona. Se considera que esto es el final de las guerras indígenas americanas.